quien posee una amplia experiencia profesional en radio y televisión, de las cuales 15 años en medios de comunicación como Unimax TV, Radio Centro Ambato, Fox Sport especialidad automovilismo. Además, fue productor en contenidos audiovisuales en varias instituciones públicas y empresas privadas. Actualmente es parte del equipo técnico de la Radio Cultural Identidad, la radio del gobierno provincial de Tungurahua, situado en la ciudad de Ambato. Bienvenido, Paul. Hola Adriana, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes. Déjenme felicitarles a ustedes, a la Universidad Tecnológica de Cotopaxi, Universidad Técnica de Cotopaxi, perdón, a la Facultad de Comunicación Social, a la que ustedes muy bien pertenecen. Gracias Adriana por la oportunidad que me dan de poder, a través de los canales digitales que ustedes manejan, expresarme a la comunidad. El agradecimiento también para David Loor e Isaac Flores, que están siendo parte de este trabajo de levantar la señal para esta conexión en Facebook Live. Bueno, y un gusto tenerte aquí y gracias por estar presente también. Bueno, el tema de hoy es la educación en plataformas digitales. Como muchos sabemos, las plataformas digitales han adquirido popularidad a través de la aparición del virus COVID-19, lo que nos ha orillado al uso de estas plataformas, las cuales buscaron garantizar el aprendizaje diario de los estudiantes, salvaguardando el bienestar de los miembros de la comunidad educativa. Empezamos con las primeras preguntas desarrolladas. ¿Qué opina usted sobre la nueva modalidad de trabajo, educación y transferencia de conocimientos a través de las plataformas digitales? Bueno, Adriana, el tema de las plataformas digitales viene de la mano con la pandemia COVID-19 que de una manera negativa ha afectado al mundo entero. El tema del distanciamiento social, el tema de mantener un encerramiento en su casa, un confinamiento que nos ha mantenido lejos de toda actividad normal hasta antes de marzo del año 2020. Entonces es cuando estas plataformas que han estado ahí sirviendo al mundo entero, pero sin mayor trascendencia, hoy cobraron fuerza, hoy tienen mucha vigencia y mucho valor. Y estas plataformas digitales que no son nada más que programas, aplicaciones que le permiten a las personas a través de la internet tener la posibilidad de acercarse, de establecer nuevos parámetros de trabajo, de educación o solamente de relaciones sociales entre personas, mantener un espacio estrecho a través de una computadora, de un teléfono celular. Entonces, esto ha venido a revolucionar el mundo tecnológico, a tal punto de que durante la pandemia se notaron elevados índices de compra de teléfonos, de computadoras, de servicios de internet, de streaming, de temas relacionados con el tema de plataformas digitales que ha venido de una u otra forma a revolucionar este mundo de la tecnología. ¿Qué objetivo cumplen estas plataformas digitales? Pues solamente ejecutar tareas. La persona desde cualquier punto del planeta, puede ser desde su casa, puede ser desde otro lugar aislado, incluso médicos desde hospitales han tomado la opción de utilizar estas plataformas para poder comunicarse. En el tema de comunicación ha sido espectacular. En el caso en el que nosotros nos desenvolvemos, que son los medios de comunicación, hemos tenido que estas plataformas han logrado que operemos radio, operemos periódicos incluso desde las casas, haciendo los trabajos desde el hogar, lo que antes prácticamente no se contemplaba. A raíz de la pandemia es que todo esto ha venido cambiando y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo de buena manera. ¿Y cuáles fueron los retos representados para esta nueva modalidad que se ha presentado a origen del COVID-19? Bueno, retos existieron muchos. Yo creo que el solo hecho de vivir día a día con la zozobra de poder ser contagiado por esta enfermedad mortal ya generaba retos en la humanidad. Y más aún en el caso de tener que
tratar de no paralizar actividades, y es ahí donde las herramientas digitales, las plataformas digitales nos apoyaron y nos ayudaron durante este lapso de un poco más de un año que lo vamos llevando hasta ahora. Las plataformas nos han ayudado a controlar actividades que antes teníamos que hacerlas presenciales. Hoy es un poco más asequible y pienso que a partir de ahora las plataformas digitales se vinieron para quedarse y permanecerán tratando de darles otras oportunidades y otras alternativas valiosas también a las personas que después de quizás un tiempo que tengamos ya la posibilidad de retornar a una posible normalidad, tengamos que seguirlas utilizando porque ya se abrieron otros campos. El tema del marketing, por ejemplo, hasta antes de la pandemia estaba empezando a trabajarse con el marketing digital, con las ventas por internet, pero a raíz de la pandemia eso se multiplicó y pienso que después de la pandemia eso va a seguir permanente porque será una actividad alternativa también la que las personas puedan mantener a través de plataformas. Y claro, pero poniendo énfasis en la educación, ha existido muchas personas que dicen que la educación a través de las plataformas digitales no ha sido muy buena. Es por eso que la siguiente pregunta es, ¿considera que las plataformas digitales causaron un decaimiento para la educación del país? Bueno, uno de los principales afectados ha sido la educación, sinceramente, en nuestro país aún más, un país que todavía no ha desarrollado sus propias plataformas educativas para poder ponernos a la par de países como los americanos, los europeos, que ya venían manejando ese sistema desde hace algún tiempo atrás. Es que hoy en el Ecuador han tenido que al paso irse descubriendo recién plataformas, incluso plataformas sociales, como por ejemplo Zoom, como por ejemplo Google Meet, como plataformas como Teams, que sin ser educativas han llegado a llenar vacíos existentes, sobre todo en las instituciones educativas que nunca contemplaron que esta situación pueda llegar a pasar. Con el paso de los meses, de los días, incluso ya bordeando el año, sus propias instituciones educativas comenzaron a sacar sus propias plataformas, plataformas que ayudaban al estudiante a de una u otra forma simplificar un poco más el trabajo. Ahora, que si aportaron a mejorar la educación o la educación se entorpeció, pienso que en estas condiciones que vive el mundo, en las condiciones que vive el Ecuador al momento, pienso que ha tratado de estabilizar. No ha mejorado, existe una claridad de que la educación en el Ecuador ha disminuido en su calidad en este último año y un poco más que vamos en pandemia, pero ha sido una alternativa valiosa que lamentablemente en el Ecuador no ha sido accesible para todos. Existe un alto índice de estudiantes que han desertado de la educación por no contar o bien con un teléfono celular, o bien con una computadora, o bien con un servicio de internet. Entonces, estos jóvenes, niños, adolescentes, personas adultas mayores, no han tenido la capacidad de poder mantener un proceso educativo. Eso tendrá que reformarse con el pasar del tiempo, tendrá que haber un poco más de accesibilidad. Hoy los proyectos de gobierno dicen que habrá conectividad absoluta para el 100% de la población ecuatoriana. Esperemos que eso sea verdad, porque hemos visto que tenemos un retraso tecnológico en el Ecuador que irá afectando. No se lo nota, no se lo percibe en este momento, pero pienso que con el pasar del tiempo habrán personas que no optaron por la educación gracias o en perjuicio de esta actividad que no fue tan accesible. Ahora ya poco a poco colegios, unidades educativas, universidades han ido evolucionando con este tema de las plataformas educativas a tal punto de que hoy se va teniendo ya incluso una normalidad. Esta normalidad que con el pasar del tiempo será un poco más beneficiosa, se tratará de evitar incluso la contaminación ambiental con el manejo de papel, con el manejo de instrumentos que todavía son contaminantes. Quizás a través del internet se podrá reducir ese impacto también en el medio ambiente. Bueno, fueron muy interesantes las respuestas que me han ayudado a aclarecer muchas dudas. Pero también, para mí, creer que la educación a través de la plataforma digital no fue muy efectiva, la verdad. No creo que esto debería seguir, pues
A lo personal no he logrado captar mucho de lo que podía haber aprendido presencialmente. Al contrario, Adriana, déjame decirte que el tema digital tiene que ser un puntal importante en la educación a partir de hoy, de esta nueva normalidad que se nos avecina. El tema presencial es muy importante porque dentro de las desventajas que tiene la educación virtual es que se está perdiendo mucho el contacto con tus pares, con tus semejantes, con tus compañeros de aula. Quizás eso es el tema que desventaja a la educación digital, que trata de alguna forma en este proceso emergente que hemos tenido de suplir cosas que con lo presencial no se lo va a tener. Pero yo, al contrario de lo que tú opinas, Adriana, pienso que esto de lo digital tiene que ser un puntal, un puntal que ayude a compensar las deficiencias que quizás en la presencialidad también se las puede generar. La educación virtual tiene desventajas como por ejemplo la formación en solitario. El estudiante tiene que, detrás de su computadora, sin el contacto con sus compañeros de estudiantes, tiene que formarse o autoformarse y tratar de buscar la forma de conseguir llegar a la capacidad absoluta del conocimiento. Esta es una educación impersonal porque no tenemos la guía del maestro, del catedrático que se encuentra siempre delante para poder solventar alguna necesidad. Es muy evidente que en la aula de clase el catedrático está dispuesto a resolver preguntas incluso personales en momentos estratégicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en el caso virtual es mucho más complicado porque los medios no son tan directos, no son tan espontáneos como para poder lanzar una pregunta y que sea respondida al momento. Hay procesos que todavía se tienen que redefinir, hay procesos que se tienen que mejorar en cuanto a la educación virtual, pero yo considero, Adriana, en realidad que esto de la educación virtual y de la tecnología tiene que ser un puntal que vaya de la mano con la educación presencial. Y por último, las plataformas digitales, ¿cree que es una manera de globalización? Claro, objetivamente y definitivamente es una manera de globalización, porque tú puedes conectarte desde cualquier punto del mundo con el resto del planeta y eso ya es una globalización absoluta. Estás conectado con una persona aquí, con otra en China, con otra en Italia, con otra en Francia y eso ya es global. Los conocimientos con un clic se distribuyen de manera más rápida, más directa, que mantener el tema de la presencialidad. La presencialidad, insisto, es importante porque mantiene la presencia, porque mantiene el tema claro y concreto de tener una educación directa. Y muchas gracias, Paul. Llegamos a la finalización de este Facebook Live. Damos muchas gracias a tus respuestas y gracias por aclarecer muchas dudas que hemos tenido los estudiantes de la Universidad